En el mundo de hoy, la violencia crece y se expande a todos los campos, generando un clima de miedo, incertidumbre, asfixia y cerrazón. No se trata solo de la violencia física, de la guerra y de la criminalidad. Existe también la violencia económica, racial, religiosa, psicológica, la violencia doméstica, familiar y la violencia interna. No violencia no es pacifismo. No violencia no es un simple eslogan para las manifestaciones. La no violencia no es la actitud resignada de quien evita, por temor, el enfrentamiento o la discusión. La no violencia es una gran filosofía de vida y una metodología de acción que desde siempre se ha inspirado en profundas convicciones morales y religiosas y que hoy representa la única respuesta coherente a la espiral de violencia que nos rodea. Veamos brevemente algunas de las cosas que se han dicho sobre la no violencia y algunos movimientos para los que la no violencia ha sido fuente de inspiración. El jainismo es, junto con el hinduismo y el budismo, una de las religiones históricas de la India. Para el jainismo, en todo ser viviente existe un principio vital único e inmortal. Toda acción que se cumple constituye una causa que tendrá necesariamente un efecto. Así, toda acción violenta, himsa, que se ejecute contra este principio vital repercute en quien la realiza. Solo con acciones no violentas es posible alcanzar el lugar de la beatitud y de la paz. Por esto, la ahimsa, la no violencia, es el fundamento de la ética jainista. La ahimsa es el respeto total de toda forma de vida. Matar a un ser viviente es como matarse a sí mismo. Sentir compasión por cualquier ser viviente es como sentirla por uno mismo. Conociendo este principio de igualdad, trata siempre a los demás con respeto y compasión. Tolstói nace en 1828 en Jasnaja, Poljana, Rusia. Entre 1860 y 1880 escribe sus dos novelas más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, pero es en sus otros libros, como por ejemplo El reino de Dios está en vosotros, en los que encontramos una profunda reflexión sobre la no violencia. Tras sufrir una fuerte crisis existencial, se acerca al cristianismo, tratando de captar su significado auténtico y original, ya perdido en el cristianismo oficial. Para Tolstói, la Iglesia ha olvidado dos principios del Evangelio, simples pero fundamentales: amar a los seres humanos y no oponerse al mal con la violencia. Así, el cristianismo se encuentra entre nosotros, pero no ha penetrado en el corazón y en la vida de los hombres. Y Cristo enseñaba su doctrina, que consiste no solamente en el hecho de que es necesario no oponerse al mal con la violencia, sino en un nuevo concepto de la vida, cuya aplicación a la vida social daría como resultado el hacer desaparecer la lucha entre los hombres, no a través de la sumisión de una parte de ellos a las autoridades, sino prohibiendo que los hombres, sobre todo aquellos que están en el poder, utilicen la fuerza contra nadie y en ninguna situación. Pero este mensaje fue realmente aceptado por muy pocos, y aun cuando los estados adoptaron el cristianismo, lo hicieron aceptando la exterioridad de la doctrina de forma utilitaria. La contradicción entre la conciencia y la vida, y por lo tanto el desdoblamiento de nuestra existencia, han llegado a un límite extremo. Por una parte se habla de humanidad, de comprensión, de justicia, y por otra se apoya silenciosa o manifiestamente a una sociedad fundada en la violencia. Quienes detentan el poder utilizan siempre la violencia cuando éste se ve amenazado. De este modo, la guerra se justifica como la necesidad de impedir que los malvados accedan al poder, cuando en realidad ellos son los violentos, que no hacen otra cosa que proteger su situación aparentemente ventajosa, y manipularán a la opinión pública para convencer a la población de que es necesario utilizar la violencia contra una mala intención que pone en peligro a todos. Si no estuviéramos enceguecidos por la hipocresía,
nos serían claras las cosas más simples de la vida. Comparte lo que tienes con otros. No acumules riquezas. No seas soberbio. No robes. No hagas sufrir. No mates. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Todo esto ha sido dicho no 18 siglos atrás, sino 5000 años atrás, y no podrían existir dudas sobre la veracidad de esta ley si la hipocresía no existiese. El único sentido de la vida es servir a la humanidad, participando en el establecimiento del reino de Dios, cosa que no se puede hacer si todos y cada uno de los hombres no reconoce y no profesa la verdad. El reino de Dios no vendrá en modo evidente, y no se podrá decir está aquí o está allí por el simple hecho de que el reino de Dios está en vosotros. Gandhi nace en India en 1869. Para conseguir el título de abogado, se traslada a Londres en 1888. Sus intereses lo llevan a estudiar textos religiosos y se acerca al pensamiento de Tolstoy, definiendo la obra El reino de Dios está en vosotros como uno de los pocos libros capaces de transformar inmediatamente a una persona. En 1893 se trasladó a la Unión Sudafricana por razones de trabajo. En Sudáfrica el poder estaba en manos de una minoría de blancos que imponía un régimen de absoluto apartheid, el cual discriminaba no solo a la población local, sino también a la pequeña comunidad de alrededor de 5000 hindúes. Es aquí donde Gandhi, enfrentándose a la segregación racial y sufriendo innumerables agresiones, comienza su actividad social. Los hindúes debían soportar injusticias de todo tipo, persecuciones, impuestos exagerados, restricciones de las libertades personales, etc. Gandhi se constituye como líder de esta comunidad. Al inicio la lucha se basaba en peticiones, denuncias, publicaciones y cartas, pero a medida que se agudizaban los enfrentamientos, Gandhi elaboró nuevas ideas y métodos de acción. En 1906, una ley obliga a los asiáticos a tener un documento identificativo, se les toma las huellas digitales y se les somete a todo tipo de humillaciones. Gandhi lanza una campaña de desobediencia civil y los hindúes rehúsan a conformarse con lo dispuesto por la ley. Las presiones se vieron colmadas y el mismo Gandhi tuvo la primera experiencia de lo que él llamaba los hoteles de su majestad. En 1913, gran parte de las leyes discriminatorias son abolidas. Gandhi obtiene así su primera victoria, mostrando la gran fuerza de la no violencia. En 1914 vuelve a India, donde ya es famoso. India era en aquel tiempo una importante colonia inglesa desde el punto de vista militar, político y económico. Los ingleses explotaban las riquezas naturales de la India mientras el país se empobrecía progresivamente. El malestar era general y el Congreso no gozaba de ningún tipo de poder político. Gracias a la guía de Gandhi, el Congreso desarrolló un rol decisivo en lo que sería a partir de entonces el proceso de independencia de India, en el que participó también la minoría musulmana. Pero lo más importante es que de un movimiento de élite pasó a ser un movimiento de masas. Las campañas no violentas que Gandhi promovió, él las llamaba Satyagraha, que significa fuerza de la verdad, recibieron el apoyo de todo el país. Desobediencia a las leyes injustas, manifestaciones y, ante todo, no colaboración con el gobierno inglés. Las escuelas del Estado quedaron desiertas, los conflictos se resolvían fuera de los tribunales. Aquellos que tenían cargos administrativos se retiraban. Se boicoteaban los productos ingleses. Se sacaron a la luz los viejos usos para hilar y de este modo, no comprando las telas elaboradas en Inglaterra, se asestaba un duro golpe a lo que para los colonizadores era lo más importante, la economía. Para Gandhi, la no violencia no significa dócil sumisión a la voluntad del malvado. Significa utilizar todas las fuerzas del alma contra la voluntad del tirano.
La no violencia no es una justificación para el cobarde, sino la suprema virtud del valiente. La práctica de la no violencia requiere mucho más coraje que la práctica de las armas. También la venganza es síntoma de debilidad. Un perro ladra y muerde cuando tiene miedo. Un hombre que no teme a nadie considera inútil hasta enfadarse con quien vanamente trata de ofenderlo. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. La lucha continuó con el boicot de la sal importada de Inglaterra. Gandhi convocó a su gente para extraer sal del mar. El camino no fue fácil. Hubo mucha violencia por parte de los ingleses que en un episodio tristemente famoso llegaron a disparar contra una multitud indefensa, asesinando a 400 personas. Hubo violencia también por parte de los manifestantes, lo que hizo que Gandhi suspendiera el Satyagraha por un tiempo. Por su parte, los ingleses alternaban concesiones y represiones. Para Gandhi, la no violencia es mucho más que una forma de lucha o un medio para obtener un objetivo político. La no violencia es lucha contra la injusticia, afirmación del amor hacia el prójimo, es búsqueda de la verdad. Una larga experiencia me ha convencido de que no hay otro Dios que la verdad. Los pequeños y fugaces destellos de verdad que he sido capaz de captar difícilmente pueden dar una idea del esplendor de la verdad, 1.000.000 de veces más intenso que el esplendor del sol que vemos todos los días con nuestros ojos. En realidad, lo que he captado es un tenue rayo de ese potente fulgor. Pero en base a toda mi experiencia, puedo decir con certeza esto: una visión perfecta de la verdad puede derivar solamente de una completa realización de la ahimsa, de la no violencia. Este fue el camino difícil que al final de la Segunda Guerra Mundial llevó a India a la independencia. No era la independencia que Gandhi había soñado. El país se dividió en la Unión Hindú con mayoría hindú y Pakistán con mayoría musulmana. Y fue precisamente en esta atmósfera de violencia religiosa en el que Gandhi fue asesinado por un extremista hindú en 1948. Pero Gandhi ya había demostrado al mundo la gran fuerza de la ahimsa, la gran fuerza de la lucha no violenta.